aprender, o quien aprende, trata de desarrollar. Hablar del desarrollo docente es hablar también del proceso de preparación inicial del docente. Todo docente tiene que tener un proceso de preparación inicial. Este proceso de preparación inicial docente implica lo que refiere a el desarrollo de capacidades técnicas para ejercer ese proceso de facilitación, ese proceso de orientación en el que se comparten conocimientos. Desde el punto de vista andragógico, como decía el colega Oscar aquí, hablamos más nosotros de orientación, aprendizaje y no de enseñanza, aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante universitario es un estudiante con conciencia de el qué desea aprender y el para qué está aprendiendo, en el sentido de la búsqueda de una formación profesional. Pero la carrera docente entonces, el desarrollo docente entonces tiene que ver con ese proceso de carrera docente en el que un docente debe de tener una preparación disciplinar, es decir, debe de ser conocedor de su materia y por tanto debe de saber compartir esos conocimientos también, que implicaría justamente ese elemento de formación también desde el punto de vista de lo pedagógico y en este caso universitario andragógico, para poder cumplir esa tarea elemental de compartir conocimientos. Ese es uno de los elementos, digamos, básicos de esa participación del docente en este proceso de educación a nivel superior. Pero también la carrera docente implica otros elementos. Es docente quien diseña, planifica, ¿verdad? Comparte conocimientos y de igual manera investiga en el proceso del conocimiento disciplinar para poder también compartir esos conocimientos. Entonces, este proceso de desarrollo docente implica que todo docente debe de buscar desarrollarse en esas tres perspectivas fundamentales y acompañado de eso tiene que hacer un proceso de carrera docente. El proceso de carrera docente es el reconocimiento a sus méritos en relación a su preparación disciplinar, su preparación pedagógica andragógica y de igual manera también a su participación en el fortalecimiento de los conocimientos de la disciplina a partir de los procesos de investigación, a partir de la búsqueda de la explicación de los fenómenos científicos que refiere su materia. Entonces, en la carrera docente debe de haber un proceso claro y específico para poder desarrollar ese proceso. Esa es una de las falencias que la universidad ha tenido con respecto a este proceso de reconocimiento de los méritos docentes. Hemos tenido experiencias o conocimientos de compañeros y compañeras que han hecho el proceso, han iniciado su proceso, por ejemplo, de reclasificación docente con duración de años y años en ese proceso. Eso es algo que no debería de suceder en la universidad. Si la universidad quiere impulsar un proceso de educación superior de calidad, debe justamente desarrollar esa carrera docente, promover ese proceso de carrera docente en los docentes de la universidad de manera expedita, reconociendo esos méritos y formando de manera permanente, de manera continua a su personal docente. Creo que eso es uno de los elementos que nos trae entonces aquí a la discusión en este foro el día de hoy, y con ello pues vamos a estar compartiendo aquí entre nosotros los compañeros para poder pues profundizar un poco en relación a estas problemáticas y a las posibles soluciones en relación al desarrollo docente.
Sí, como señalan los compañeros, la dinámica de aplicación del Estatuto del Docente en estos momentos es casi nula. Los compañeros de la Asociación de Docentes Universitarios y del Consejo General de Carrera Docente hacen esfuerzos a veces sobrehumanos, ¿verdad?, para que se le reconozca al sector docente los méritos en el ascenso a la carrera docente. Usted bien lo señalaba, esos méritos que con mucho sacrificio, inclusive sacrificios familiares, ¿verdad?, para poder pagar un posgrado, para poder pagar un doctorado, porque en estos planes de estudio de posgrado y doctorado, pues no son gratis, no tenemos acceso a becas, sino que lo tenemos que pagar en un 100%. Entonces, esos esfuerzos financieros que hace el sector docente para poder atender la dinámica académica de mejor forma, pues no es valorado en el tiempo que establece el Estatuto del Docente. Yo después de esto quisiera que retomáramos dónde está inserta la universidad pública. Debemos de reconocer que nos movemos dentro del modelo de globalización neoliberal, ¿verdad? Un modelo de globalización que impide que la universidad pública se desarrolle en su justa dimensión. Quiere una universidad callada, ¿verdad?, que no analice los problemas nacionales y que sobre todo no opine sobre ellos. En épocas anteriores, la universidad, en el mismo consejo universitario, se integraban los equipos de especialistas, ¿verdad?, de diferentes disciplinas para atender, por ejemplo, un desastre natural, ¿verdad? Y ahora, esas experiencias en el campo eran traducidas en investigaciones, ¿verdad?, que después se convertían en políticas públicas. Entonces, que han llegado a la universidad y que nos han impuesto, ¿verdad?, que desde hace unos años se nos ha impuesto porque no ha habido ninguna, digamos, un consenso sobre estos cambios que hubo, que yo no diría que no son reformas. Lo que hemos tenido son contrarreformas. Hemos tenido una serie de cambios dentro de la universidad, pero que ha sido totalmente negativo. Hemos visto que ha habido un cambio, tal como lo han señalado los compañeros, ¿verdad? En la carrera docente, por ejemplo, tenemos que hay ahora los profesores auxiliares y los profesores titulares, en donde la movilidad, el reconocer los méritos del docente que debieron estar en esto que se llama el Estatuto del Docente Universitario, que se creó al final de los 90, 96, 97, Estatuto del Docente Universitario, en donde esta carrera docente iba a ser pues evaluado, y este ascenso ya fuera por mérito y ya fuera por títulos, entonces iba a ser automático. Todo esto quedó en nada, ¿verdad?, porque las autoridades no reconocieron. Entonces, muchos profesores que entraron pues hace 25 años a la carrera docente, continúan como auxiliares a pesar de tener una serie de méritos, ¿verdad?, una serie de méritos o de títulos, y permanecen como profesores auxiliares y no entran a la fase esta que se llama profesor titular, y por lo tanto entonces este profesor no tiene acceso a dirigir. Esta es una parte de la política, ¿verdad?, que este profesor no tenga acceso a ningún puesto dentro de la estructura universitaria y tampoco tenga acceso a estímulo económico, ¿verdad? Así eso es parte de nuestra idiosincrasia en esta universidad, y parte de que es un descontento, una desmoralización de parte de los docentes, ¿verdad?, porque no hay estímulo. Si bien en los planes operativos obligan al sector docente a que identifique
las actividades que va a realizar en un periodo académico o en un año, pero esas actividades no solo de estar frente al alumno, ¿verdad? Impartiendo la clase tradicional y en muchos momentos la clase en donde el docente dice, no, yo tengo la última palabra y solo escúchenme a mí, ¿verdad? Sin darle la oportunidad al estudiante de poder participar y de poder expresar o hacer comparaciones con otra bibliografía que no es la que el docente titular utiliza habitualmente. Entonces, tenemos debilidades también en el seguimiento del desarrollo de los planes de estudio, porque a pesar de que la universidad tiene toda una estructura burocrática, empezando desde la vicerrectoría académica, jefes de departamento y coordinadores, estas figuras se dedican solo a revisar planes operativos, pero no acompañan al docente en el desarrollo del plan de estudio. Muchos docentes sin las herramientas necesarias, ¿verdad? Ahora, en época de pandemia, ¿verdad? Muchos docentes con dificultades para poder ingresar a la plataforma, ¿verdad? Que es la herramienta fundamental para poder transmitir conocimientos, pero nuestras autoridades no visualizan, no tienen contacto con el docente, ¿verdad? Si se hacen reuniones solo es para decir, bueno, ¿y cuáles son sus avances en los planes operativos? No hay discusión dentro de los departamentos académicos y si un docente se atreve a discutir una norma o una circular que emana de los órganos de dirección académicos de la universidad, pues ahí vamos a tener problemas. Entonces, esa labor docente que necesita estimularse, que necesita desarrollarse, la vemos ahorita invisibilizada por parte de las autoridades universitarias. Entonces, el desarrollo docente, así como lo hemos estado analizando en este foro, necesariamente tiene que ingresar y tiene que proponer un modelo de universidad diferente al que ha impuesto la globalización neoliberal, y que no lo podemos hacer alejados de los sectores más desposeídos, tampoco lo podemos hacer alejados del Estado. Diferentes elementos claves del proceso de desarrollo docente, asumiendo cada uno de los elementos propios de un proceso educativo universitario, público, superior, ¿verdad? A nivel superior, y hemos hablado de cuáles son esos elementos que conlleva ese proceso educativo bajo el desarrollo de la educación universitaria, en el que buscamos una formación del estudiante a partir de la acción docente, a partir de lo que el docente puede realizar y realiza, y que por tanto implica también, decíamos, esta condición de la universidad frente a la realidad, considerando que el docente, como el académico principal que comparte conocimientos, que investiga, que desarrolla procesos curriculares dentro de la universidad, es quien orienta el verdadero proceso de formación profesional y además del profesional ciudadano de quienes forman parte del estudiantado universitario. Entonces, también hemos escuchado y hemos conocido la tesis de Sousa, que nos habla precisamente de una universidad para la transformación, una universidad para este próximo milenio, una universidad pública que debe de estar comprometida no solamente con su propia evolución y desarrollo, no, tiene que estar comprometida hacia afuera,
con la sociedad y tiene que estar relacionada con los grandes sectores sociales que conforman, en este caso, la nación. El Estado juega un rol preponderante, no como interventor de la universidad, sino como un aliado y como un protector de ese bien público que es la educación pública superior. Entonces creo que hablar del desarrollo docente implica, como bien decíamos, un elemento clave de lo que es la educación superior en nuestro país. También hemos mencionado la crisis y hemos señalado elementos del por qué la universidad, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestra alma mater, presenta justamente muestras de esa crisis en relación a ese accionar de la autoridad universitaria, a esa falta de compromiso, a esa búsqueda de estándares internacionales, pero desconociendo y desobligándose de su accionar a nivel de lo que es el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Entonces creo que este compartir que hemos hecho esta tarde nos viene a dejar elementos no como tesis fundamentales ya establecidas, sino procesos de reflexión frente a lo que acontece en nuestra educación superior y particularmente en nuestra alma mater.